Bendiciones para todos, queridos amigos. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. En este pasaje de la Escritura se nos habla acerca de 5 ministerios o 5 oficios, los cuales el Señor constituyó con el propósito de fundamentar y de edificar la iglesia del Señor aquí en la tierra. 2 de esos ministerios, me refiero al ministerio apostólico y al ministerio profético, ellos ya tuvieron su fiel cumplimiento en el tiempo y según las Escrituras. En Efesios capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo lo aclara de esta manera y dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Está diciendo que Dios le permitió al ministerio apostólico y a los profetas ser parte del fundamento de la iglesia. Lo que quiere decir que si en este tiempo alguien se denomina apóstol, en verdad no es un verdadero apóstol. Si alguien se denomina profeta, tampoco, porque esos ministerios, el apostólico, los apóstoles y los profetas, tuvieron su fiel cumplimiento cuando el Señor los estableció como fundamento de la iglesia, y ya no hay más. Lo que sí está vigente y con lo cual el Señor sigue trabajando y edificando su iglesia es el ministerio de evangelista, el ministerio de pastor y el ministerio de maestro. Ahora, estamos en tiempos verdaderamente cruciales en la historia de la iglesia. Y ya Dios había dicho que en los postreros tiempos algunos se levantarían con doctrinas erróneas, con conceptos que no son bíblicos, sino que son según el parecer de los hombres. Por ejemplo, hoy en día está surgiendo, según veo, un nuevo oficio, un nuevo ministerio, según algunos sectores cristianos, aparentemente. ¿Y a cuál ministerio me refiero? Hoy por doquiera y especialmente en las redes sociales se ven lo que se llaman los apologistas. ¿Y qué son aquellas personas? Son aquellos que han adoptado un oficio supuestamente de defender la palabra, de defender la sana doctrina. Lo extraño es que hoy se han creado debates, se crean unos acontecimientos que si yo los voy a buscar en la Biblia no los encuentro. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios que tiene la sana doctrina se ponga de acuerdo con alguien que manosea, pisotea y niega la palabra de Dios? Se ponen de acuerdo para discutir verdades bíblicas, fundamentos bíblicos, y para esto determinan o buscan un árbitro, un moderador, alguien que les cuente el tiempo y que les diga, bueno, fulano tiene 5 minutos, la otra persona tiene otros 5 minutos para que presente sus argumentos, presente defensa, presente su doctrina. Y entonces, de lado y lado, se esgrimen argumentos. Pero lo que yo me pregunto es, ¿de dónde sacaron este nuevo método, este nuevo oficio, este nuevo supuesto ministerio de contender la palabra de Dios? Yo no veo que Jesucristo en algún momento tuviera amigablemente un debate con los fariseos.
si los tuvo, fue contundente, fue arrollador. Usted puede mirar Mateo capítulo 23, cuando el Señor le dice muchas verdades a estos mentirosos fariseos de su época y les desbarató su doctrina, pero nunca se congració con ellos para tener unas charlas y unos debates que hoy son para mí es algo vergonzoso y algo que no va con la palabra de Dios. Imagínese usted que el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, les dice que si alguno predica un evangelio diferente, el tal sea anatema, o sea maldito. ¿Y cómo es que un hombre de Dios dialoga con una persona que según Dios es maldito, que está bajo la maldición de Dios? ¿Cómo es que alguien permite que la otra parte niegue la divinidad de Jesús, niegue verdades espirituales fundamentales en la palabra y simplemente esto se convierta en algo sensacional? Y prácticamente es un ministerio que se ha creado con el ánimo de lucrarse, con el ánimo de tener adeptos, de tener seguidores, de tener fama, de tener ingresos. Pero ese ministerio no está en la Biblia. Yo no veo que Jesucristo haya programado un debate con los fariseos. No veo en la Biblia que el apóstol San Pablo hubiera programado un debate amistoso con los falsos apóstoles, con los falsos ministros de su época. No, más bien el apóstol Judas dice que contendamos ardientemente por la fe que una vez nos fue dada a los santos. Pero no dice que se programen estos espectáculos, sencillamente con el ánimo de obtener ingresos y con el ánimo de engrandecer al hombre y no la verdadera doctrina del Señor. Ojalá que en algún otro momento podamos ahondar un poco más acerca de este punto tan importante. Amigos, hermanos, Dios me los bendiga y permanezcamos fieles en la sana doctrina del Señor.